existe entre las autoridades por el crecimiento de los casos del virus Anta en diciembre, particularmente en la región de la Araucanía. Según cifras del Ministerio de Salud, hay 28 casos de contagio, mientras que 16 de ellos han muerto, aumentando en un 50% la mortalidad en estos casos. ¿Qué dijo el ministro de Salud, Jaime Mañalich, a propósito de este tema? Aquí están sus declaraciones. La letalidad, que quiere decir cuántas personas que son afectadas por Anta terminan falleciendo, este año es muy alta. Nosotros tenemos normalmente en los años anteriores una letalidad por Anta de 35%, más o menos. Este año estamos teniendo una letalidad de 50%. Esto quiere decir de cada 2 personas que se enferman, una fallece. Lo que debemos hacer es poner el acento en el factor preventivo. El segundo lugar donde va a buscar alimento el roedor es en el domicilio de las personas que viven en el entorno rural. Y en el domicilio buscan el alimento, que es el mismo alimento que los seres humanos tenemos a su disposición, y las basuras que además nosotros eliminamos. Y ahí están los focos donde debemos poner la prevención. Ahí lo veíamos entonces, la mortalidad por el virus Anta se ha duplicado en el último tiempo y ahora la letalidad sería del 50%. Habría un aumento de los roedores colilargos y también otros factores como los incendios y también algunas plantas que harían que la situación empeore y que se agrave, sobre todo en el mes de febrero, donde dicen que habría el mayor número de contagios. Vamos a hablar un poquitito más de este tema, cómo prevenir esto, y estamos aquí en el estudio con Laura Bergel, ella es toxicóloga. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros en Hora 7. ¿Cómo estás, Laura? Hola, ¿cómo Buenos estás? días. Buenos días. Laura, partir por lo primero respecto a que no habría ningún tipo de vacuna o medicina preventiva para no tener o no finalmente contraer el virus del Anta. ¿Es cierto eso? Efectivamente, este se trata de un virus bastante especial, es un virus ARN que tiene 3 capas. Y eso también es importante porque nos permite hacer un cierto control. Una de las capas es la primera capa, que es una capa lipídica, sobre la cual nosotros podemos actuar rompiéndola con desinfectantes comunes y corrientes como son el hipoclorito. Entonces, eso también es importante porque si nosotros hacemos control y aseo minucioso en todas las áreas que son áreas rurales o áreas de vacaciones, muchas veces que son cabañas que no ha sido utilizada durante el año, podemos hacer lo que la OMS recomienda, que es la operación rastrillo de los 30, que se llama. ¿Por qué los 30? Porque mantenga las basuras sobre 30 centímetros de altura, o sea, una recomendación general para que el roedor no llegue. 2, mantenga un área limpia en torno a la casa o a la cabaña que sea, ojalá, superior a los 30 metros, o sea, operación de limpieza en esa zona, con eso tú evitas que el roedor llegue. Y la operación de los 30 minutos, que se llama, que es cuando tú llegas a habitar a esa cabaña, tú lo primero que tienes que hacer, abrir rápidamente, utilizar guantes y dejar durante 30 minutos mínimo ventilándose, de tal modo que estas nanopartículas, porque son muy pequeñitas, no miden más allá de 80 a 100 nanómetros, o sea, estamos hablando de partículas microscópicas de este virus que están presentes en el microparticulado de las deposiciones de la rata. Y ese es el mecanismo por el cual nosotros nos contagiamos. Laura, ¿tiene que ver necesariamente, crees tú, con los incendios forestales que se han registrado, sobre todo a fines de diciembre y principios de enero, en la región metropolitana, en la región del Biobío, en la región de la Araucanía, que había un aumento en el contagio? Y no solo eso, que es lo que dice el ministro Mañalich, que es lo que yo creo tiene una mayor incidencia, que ha aumentado la mortalidad. Efectivamente, hay una alerta de la OMS de noviembre del año pasado en que dice, ojo porque estamos cambiando un poco, ¿ya? Incluso hay otros países que ya superaron a un 60% de mortalidad. O sea, no es un consuelo nuestro que digamos, oiga, estamos en el 50%, pero sí vamos caminando rápidamente a tomar los mismos estándares de Estados Unidos o de otros países. ¿Y cuál es, a tu juicio, la razón fundamental de eso? Una de las razones, hay muchos factores. Uno de ellos, en primer lugar, es el tema de control de basura. Ese es un tema súper importante en el cual todos nosotros somos responsables. En segundo lugar, efectivamente juega un cambio en el hábitat. Hay estudios que no se relacionan con antivirus, pero sí, por ejemplo, que están saliendo a publicación en libros científicos,
en publicaciones científicas que están relacionadas con los temas del cambio de hábitat por factores de cambio climático, por factores de temperatura, por factores asociados también a incendios forestales. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿qué es lo que se está haciendo hoy en día? Se está haciendo mapas de riesgo, o sea, se está siguiendo las rutas, cómo ellos se van moviendo. O sea, hay migración del colilargo. Hay migración y cada vez ellos, podríamos decirlo, son más patúos, si pudiéramos hacerlo. O sea, así como también lo vemos en otros tipos de roedores, que también son transmisores de zoonosis, cada vez ellos se consideran con más derecho a invadir el tema humano y la cercanía con el humano. ¿Por qué? Porque buscan la basura, ellos buscan la comida nuestra, lo que nosotros desechamos. Como hay incendio, como hay cambio climático, como hay sequía, como hay todos estos otros factores, disminuye el alimento y ellos que buscan alimento. Claro. Y migran, y si tienen el alimento muy cercano, van a acercarse aunque esté el ser humano ahí. Doctora, es cierto, ayer lo decía el ministro Mañalich en conferencia de prensa cuando hablaba de la alerta sanitaria en 4 regiones del país y todas las medidas que se iban a tomar respecto al caso, que la cepa en particular, la cepa chilena en el fondo del virus, es más fuerte que en otros países como por ejemplo en Bolivia o en Perú. ¿Eso es efectivo, que los colilargos aquí son más dañinos que en otras partes de la región? Los virus van tomando características. Como te dije, un virus bastante especial. Los virus ARN se caracterizan por ir modulándose en el tiempo y por eso que van en esta persistencia. En segundo lugar, los ratones entre ellos se contagian, pero son portadores asintomáticos. Entonces, mientras no se mueran, la cantidad de agentes probables que van a andar caminando por ahí, acercándose a la basura, van a ir aumentando. Y lo otro importante es que cada individuo le puede ir haciendo una modulación al virus, y al irle haciendo una modulación va permitiendo que este pueda ser más activo en algunas circunstancias o menos activo. Y por otro lado, nosotros tenemos una característica geográfica que no debemos dejar de desconocer, que está relacionada con una cordillera que permite un aislamiento y que permite que nosotros podamos de repente seleccionar cosas buenas, pero también seleccionar cosas malas. Ahora, Laura, yo tuve la posibilidad hace poco tiempo de conversar con el sobrino de la primera dama, Cecilia Morel, quien tuvo virus Anta y se salvó, o sea, de suerte. Está dentro del 50% de los que se salva. Hay un chilenismo que grafica perfectamente bien por qué se salvó, pero no lo voy a decir porque es muy temprano. Y la verdad es que pasa otra vez lo mismo, un resfrío fuerte. Él se iba de viaje a Estados Unidos con sus hijos. Y dice, ¿sabes qué? Me siento tan mal que prefiero ir a la clínica para que me peguen un pinchacito y ahí poderme irme tranquilo. 2 días después estaba con estado crítico. Por lo tanto, el síntoma que una persona puede tener es demasiado parecido a una gripe fuerte. Es como una influenza. Por lo tanto, tal vez por eso también se corre el peligro de muerte, porque basta que tú te pases un día, llegas al hospital o a la clínica y ya no hay nada que hacer, porque tus órganos murieron. El tema es que se presenta efectivamente como un cuadro viral, ¿ya? Con fiebre alta, con mialgia, que tú dices, a veces puede tener vómito, a veces puede tener diarrea, tú dices una gripe fuerte. Claro. Es lo primero que lo asocias y es lo primero que va a pasar cuando vaya al consultorio que vaya, a la clínica que vaya. Si no hay una retroalimentación, que es ahí donde es súper importante, es dónde estuvo en los últimos días. Y los últimos días no solo significan 1 o 2 semanas, sino que a veces puede significar en algunos casos 1 mes y medio hacia atrás. Claro, porque puede el bicho en sí, o el virus podríamos decirlo, puede darse después de 15 días de haber estado, por ejemplo, de camping, o hasta 45 días. O sea, el plazo es bastante largo. Uno tiene que también estar atento a lo que hice, a los lugares en los que estuve, para así poder hacer el clic y decir, oye, yo podría ser una de las víctimas. Que es más complejo, porque la memoria es frágil. Claro. Porque, claro, lo que dice la Pía puede ser el camping, pero en el caso de... O arrendar una cabaña. Claro, el caso de Eduardo Morel es que él estaba yendo a una bodega y no era primera vez que iba, y no era primera vez que iba a ese punto. Claro. Por lo tanto, la memoria es frágil y cuando tú vas repitiendo la rutina, a ti se te olvida. Se te olvida. ¿Verdad? Entonces, de ahí, en todo lo que tú tienes que sumar en la parte preventiva de lo que son tus trabajos habituales o tus rutas habituales, es precisamente mantener la derratización en forma rutinaria, porque eso es una de las medidas que la OMS dice. O sea, no solo vaya a actuar con este criterio de los 30, que se llama, sino que además usted asegúrese que esa bodega esté derratizada.
aunque viva en una casa, aunque viva en una zona urbana, ya una parcela de agrado, que uno dice, pero ¿por qué aquí si mis vecinos también? Resulta que a lo mejor la parcela del lado está abandonada o es una casa quinta y también la casa del lado está abandonada y ahí nosotros tenemos ratas. Y hay que pensar que efectivamente esto está relacionado con ratas campestres, pero también existe otros que son los murciélagos, que también podrían, y se ha demostrado en otros países, que pueden llegar a tener y ser portadores del mismo virus, y también se ha demostrado que algunas ratas, entre comillas, caseras, podrían llegar a tener. Entonces eso te abre una puerta aún mucho más grande que dice de ratices. Ya no solamente te tienes que preocupar de la cola del ratón, digamos. No, te tienes que preocupar porque potencialmente podrían también sí verse afectadas. Entonces, y eso te va a evitar otro tipo de contagio, te va a evitar otro tipo de enfermedades y vas a poder vivir en lugares más seguros. Sí, bueno, de hecho, doctora, hay algunos campings que están siendo estudiados para ver si es que se cierran o no, si es que cumplen con la normativa sanitaria para las condiciones de que las personas puedan estar ahí acampando de la mejor forma. De hecho, ayer el ministro decía, asegúrense de que los campings estén certificados, porque también tienen certificaciones, al igual que cabañas, para ver si es que están desratizados o si es que cuentan con implementos para dejar la basura, etcétera. Pero doctora, otra pregunta que me surge respecto... Perdona, ¿sí? Ahí a raíz de los campings es súper importante también porque ahí aplica el criterio de los 30, o sea, altura, claro, ya, y aplica otro criterio que es que las literas, que los sacos de dormir se mantengan a 30 centímetros. O sea, eso significa que no sean carpas pegaditas al piso. Y no duermas en el suelo, sino que de alguna forma uses estos colchones inflables y de esa forma tú puedes evitar un poco menos el contagio. Y que no haya muchos matorrales alrededor. Que no haya matorrales y que si tú vas en casa rodante, que te asegures que no haya suelo descubierto, sino que es preferible que haya grava y que la grava esté limpia y que no hayan hierbas asociadas. Sí, las autoridades decían también que hay que tener cuidado con el tema de la leña cuando uno agarra madera y también el hecho de sacar frutos silvestres y comerlos porque también ahí podía haber un foco infeccioso. Doctora, respecto a la enfermedad en sí, cuando yo poseo el virus, ¿cuál es el tratamiento que se le da? ¿Es distinto según la persona? ¿Hay un tratamiento específico o todavía no hay nada específico para el ANTA? No, hoy día hay muchos intentos que se están haciendo de investigación, pero básicamente la característica es que el individuo en ese periodo corto va cayendo en insuficiencia respiratoria, se hace dependiente de oxígeno, termina hospitalizado en unidades de cuidado intensivo. Igual nosotros hemos visto que por muchas veces las imágenes radiológicas se asocian a antibióticos, a pesar que uno dice, sí, puede que no, puede que sí, pero se puede haber sobreinfectado. O sea, se trabaja con toda la batería disponible, con todos los antivirales que hoy día pueden utilizarse, pero el pronóstico es realmente incierto. O sea, o tú tienes una resolución en un corto periodo o sobrevives al tema y entras en la fase después resolutiva, que es el control del edema en base a una activación de la función renal, y ahí ya entras en la otra etapa, que es la etapa de convalescencia. ¿Y qué, bajo tu expertise, Laura, qué te puede hacer la diferencia si tú tomas, por ejemplo, casos de dos personas que llegan más o menos al mismo tiempo manifestándose el virus más o menos al mismo tiempo? ¿Qué puede hacer la diferencia que una persona viva a que una persona finalmente muera? O sea, uno está definitivamente en la capacidad de respuesta inmunitaria del individuo. Ese es un factor no menor. O sea, cómo nosotros nos defendemos. Por otro lado está la cantidad de unidades, si pudiéramos llamarlo así, de nanopartículas contagiantes. Mientras más reciba, más vas a hacer un cuadro más rápido y un cuadro también más incendiado, como nosotros también lo señalamos. ¿Y qué hace el virus ANTA específicamente? ¿Qué es lo que comienza a hacer y comienza a desarrollarse para que provoque este cuadro que es terrible? Bueno, parte como este cuadro viral, y a las pocas horas, generalmente a los 2 días, que es el curso rápido, nosotros vemos que empieza el individuo a presentar lo que se llama edema agudo pulmonar de origen no cardiogénico. O sea, el pulmón se empieza a encharcar en agua. ¿Ya? Y ese pulmón que se encharca en agua, todas sus funciones de ventilación, de intercambio gaseoso, simplemente no pueden funcionar. Se hace dependiente de oxígeno el individuo porque requiere más oxígeno para poder ventilar adecuadamente, y eso hace que lleguemos eventualmente incluso a la conexión a ventilación mecánica. Y empiezan con las fallas renales, por ejemplo, ¿no es verdad? La falla renal va asociada, y después la falla renal
alta, supera esta etapa y aparece la etapa de diuresis, que se llama, en la cual ahí se pierden todos estos volúmenes de líquido. Pero hay muchos individuos que fallecen antes de entrar a la etapa de despeje renal, que se llama. Doctora Laura Vergel, toxicóloga, muchísimas gracias por conversar con nosotros en Hora 7 y aclararnos todas las dudas respecto al virus Anta después de la alerta sanitaria en 4 regiones del país: Metropolitana, Maule, Araucanía y Valparaíso. Gracias. Gracias, Laura. Que esté